Santa y descendencia gocen de grandes bendiciones. En el nombre santo de mi Señor Jesucristo, bendiga mi Señor a nuestra hermana Eva, la guarde mi Señor sea con él, la consuele Señor y la fortalezca en el nombre de mi Señor Jesucristo. Señor, siendo de gran estima para su pueblo, Señor, sea usted quien les guarde en el nombre de Cristo Jesús. Bendiga a sí mismo a todo el cuerpo ministerial, Señor, pastores, diáconos y encargados, obreros y batallones espirituales, Señor, como obreros locales. Señor, usted los bendiga y los guarde en esa loable labor, Señor. Sea usted quien los prospere. Señor mi Dios, supla toda clase de necesidades y donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, su gracia les asista. Y Señor, usted sea quien les guarde y les bendiga en su santo y en su bendito nombre. Señor mi Dios, en esta mañana, bendiga a sí mismo su palabra, su consejo, lo cual, Señor, por medio de su gracia, Señor, permite grande bendición a nuestra alma. Padre mío, sea usted quien nos dirija con su Santo Espíritu y este Señor sea para su gloria. Sea nuestra oración para la honra y la gloria del Señor. Vamos, hermanos, a dar paso, hermanos, a la segunda parte de nuestra escuela dominical, que es la recordación de la bendita palabra de nuestro Dios. Voy a leer para mis hermanos un fragmento de la hermosa carta del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, que fue enviada a la Iglesia Universal el día 28 de septiembre del 2019, para la honra y gloria del Señor. Hemos demostrado que la Iglesia del Señor es verdadera y que su unidad es inquebrantable, que no ha habido absolutamente nada que el enemigo haya podido hacer, que no son más que las mismas armas que siempre ha utilizado y que sin duda seguirá utilizando, ya que siempre ha buscado el escándalo para difamar a su iglesia, pero sin embargo, Dios nos ha mantenido fuertes, unidos, como un solo hombre, conforme a su promesa. Porque fuera de tu iglesia no hay felicidad. Fuera de tu iglesia no hay paz. Fuera de tu iglesia no hay amor. No hay unidad. Todo lo contrario, tienen razón de enojarse. Nosotros hemos decidido seguir adelante disfrutando del amor, de la fe, de la comunión, de la paz que Dios da solamente y únicamente a sus hijos, para la honra y la gloria del Señor. Invito a mis hermanos, tomen sus lugares en el nombre del Señor Jesucristo. Sea, hermanos, la lectura de este fragmento apostólico para la honra y la gloria del Señor. Sea el Espíritu de Dios quien nos dirija en esta hermosa mañana. Hace 8 días a la Iglesia Universal se le habló de un tema llamado la unidad, ratificada en la obediencia al orden instituido por el Señor Jesucristo. Primera parte. El tema del día de hoy se llama de la siguiente manera. Para mis hermanos que toman nota, apuntan, ¿verdad? Y de alguna manera
le dan un repaso, hermanos, el tema se llama de la misma manera, la unidad. Pero en su subtema, es decir, en lo que vamos a hablar en esta mañana bendita, es el siguiente: factores que la confirman en la iglesia del Señor. Nuevamente, la unidad, factores que la confirman en la iglesia del Señor, segunda parte. Eso es en lo que hemos de recordar o de hablar con la ayuda de Dios en esta bendita mañana. Y para ello, hermanos, quiero recordar lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que en una ocasión el Señor empezó a hablar su palabra? Empezó a hablarle ya, hermanos, con más claridad, hermanos, de una manera más directa hacia aquellos corazones que le seguían, que le buscaban, porque querían un milagro, porque querían un bien para su propia persona. Y se oyeron unas palabras: dura es esta palabra. Y le dijeron los discípulos a su maestro: Señor, se están yendo. A ver si te acuerdas, hermano. Señor, se están yendo. Y el Señor, hermanos, les dice: si quieren, vosotros también podéis iros. A ver, hermanos, ¿qué les dijo el Señor a sus discípulos? ¿Que tenían que estar con Él porque tenían que estar con Él? No, hermano, no. Si ustedes quieren, también se pueden ir. Pero allí hubo una contestación a nombre de todos sus discípulos y sin duda de nosotros también. Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué estaba demostrando? Que separado de Él, ¿a dónde iba a ir? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Es decir, a tu lado o a su lado disfrutamos del amor, de la fe, de la misericordia de Dios, hermano. A ver si es así, hermano. Sí, hermano, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué ha logrado el enemigo con la iglesia de Cristo? Siempre no ha logrado nada, hermanos. No, porque la iglesia todavía está firme, ha permanecido y permanece hasta este día, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el apóstol de Jesucristo en su carta: Dios nos ha mantenido fuertes. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha dado fuerzas, hermano. Nos ha dado fortaleza, fuerzas. Dice, nos ha mantenido fuertes, unidos como un solo hombre, conforme a su promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, hermana, gracias a Dios podemos decir que estamos sanos y que seguimos unidos al cuerpo de Cristo. Hermano, y haciendo un paréntesis breve, hermanos, muy breve, ¿recuerdas tú la semana pasada el hermoso consejo del Espíritu de Dios? Sí. Y en ese hermoso consejo, razonando en ello, es que no habrá nada que prevalezca en contra de esta hermosa iglesia. Iglesia verdadera. Sí, hermanos, porque ¿cómo es la iglesia? Es una iglesia verdadera, hermano. Es verdadera, genuina y auténtica. Sí, hermano. No hay otra, hermano. Por eso Cristo nuestro Maestro dijo: y el Hades no prevalecerá contra ella. Cierro ese paréntesis, hermano. Entonces, pregunto a mis hermanos, ¿somos la iglesia de Dios? Sí, porque lo decimos nosotros, hermano. No, hermano. Por la gracia de Dios hemos sido abarcados en la misericordia del Señor. Dios
nos ha mantenido fuerte, unidos, como un solo hombre, conforme a su promesa. Son múltiples los factores o elementos que desempeñan un rol determinante que tienen como resultado la unidad en la iglesia del Señor. A ver, ¿son múltiples los factores o elementos? Sí, hermano, sí, hermana, que desempeñan un rol determinante, que tienen como resultado la unidad en la iglesia del Señor, dignos de ser tomados en cuenta. La iglesia del Señor tiene mucho que exhibir y de qué gloriarse, pues mayor gloria es la unidad en la adversidad. Otra vez, pues mayor gloria es la unidad en la adversidad. Ha demostrado que la iglesia del Señor es verdadera, que su unidad es inquebrantable. ¿Cómo es nuestra unidad, hermanos? Inquebrantable. Pero ¿cómo podrían separar lo que Dios ha unido? Lo que Dios o lo que hace Dios es perfecto. Hermano, ¿qué le dijo aquel hombre doctor de la ley llamado Gamaliel a aquellos hombres judíos? ¿Qué le dijo? Pues ándele, peleen, vayan, destruyanlos. No, un hombre conocedor de la ley. Tengan cuidado. Y fíjate las palabras tan, hermanos, prudente, verdaderamente, que les habla y con una, hermanos, comprensión. Si esta obra no es de Dios, ¿qué va a pasar? Se va a desvanecer, se va a desintegrar, se va a diluir, se va a desaparecer. ¿Eso les estaba dando a entender? ¿Eso les estaba explicando aquel hombre llamado Gamaliel? Sí, pero también les dice la otra parte. Pero si estos son de Dios. A ver, hermanos, otra vez. Si estos son de Dios, no sea que seáis hallados luchando ¿contra quién? Contra los pastores, contra los apóstoles. No, contra Dios. Porque esta iglesia, ¿de quién es, hermano? Somos de Dios. Pertenecemos a ese cuerpo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, la iglesia es ese cuerpo de Cristo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, entonces vuelvo otra vez. Pregunta, ¿cómo podrían separar lo que Dios ha unido? ¿Habrá algo que nos pueda separar? No, hermano, no lo hay. No lo hay. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es algo glorioso, hermanos. Es algo digno de darle la gloria a nuestro Dios. Porque, hermanos, tú y yo pertenecemos al pueblo bendito de Dios. Y estamos, hermanos, resguardados. Y estamos en el hueco de la mano de Dios. ¿Estamos seguros? ¿Estamos amparados y protegidos? Sí. ¿Tenemos, hermanos, un cuidado especial de parte de Dios hacia nosotros? Sí, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, hermanos, con ayuda del Señor, a ver, hermanos, un punto, hermanos, o un factor importante, como todos, ¿verdad?, que confirman en la iglesia del Señor. La doctrina. La doctrina, hermanos, en todo lugar se predica la palabra revelada al apóstol de Jesucristo. Como que no me di a entender, hermanos. La doctrina en todo lugar se predica la palabra revelada al apóstol de Jesucristo. A ver, si es así, hermano. Otra vez. La doctrina es en todo lugar se predica la palabra revelada al apóstol de Jesucristo. La iglesia de Dios es una y una su doctrina y universal. Ese es uno de los factores que confirman
en la iglesia del Señor. Escucha, hermano. Yo sé que mis hermanos, mis hermanas, y lo digo con todo el respeto, ¿verdad? Tenemos nuestra Biblia, ¿verdad? Y yo creo que a lo mejor no diario. Bueno, pudiera ser que algunos de mis hermanos diarios sí retoman la lectura de la Biblia. Pero la Sagrada Escritura da testimonio de parte de la doctrina que practicaron nuestros hermanos primitivos. A ver, otra vez. La Sagrada Escritura nos da testimonio, parte de la doctrina que practicaron nuestros primeros hermanos. A ver, hermanos, o lo que está en la Biblia es todo. No, hermanos. No, es una parte, ¿verdad? Es una parte. Resumiendo, porque, hermanos, es extensa la palabra del Señor. Miren, decía el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, capítulo 3, versículo 5. Si quieres nada más anótalo, hermanos. Pero allí dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí, hermanos, quiero que razonemos. Lo que los ministros y la iglesia primitiva anunciaban y predicaban, pregunto a mis hermanos, cuando ellos daban testimonio de la doctrina, hablaban de una manera local, hablaban de una forma estatal o nacional, no, de una forma universal, y daban testimonio de la doctrina. ¿Y de quién más, hermano? Del apóstol de Jesucristo, hermano. Sí, porque a él se le es revelado, o a él se le ha revelado la hermosa doctrina, pura, limpia y sin macula. ¿Sí, hermano? Así es. Bueno, y esta doctrina, hermanos, es una doctrina, hermanos, hermosa. Es una doctrina que, a pesar de las distancias físicas o geográficas en donde están presentes los integrantes de la iglesia del Señor, todos son alimentados con la palabra revelada al apóstol de Jesucristo. Voy a hacer énfasis en esto, hermanos, porque si la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, tiene una alimentación especial, es porque en medio de nosotros hay una fuente, hermanos, de revelación. Es decir, es el conducto, el medio que Dios ha puesto para manifestar su voluntad a través de su hermosa doctrina, de su palabra revelada a su apóstol. Dice una alabanza que a veces cantamos, ¿verdad? Somos un solo cuerpo. ¿En qué, hermanos? En Cristo, ¿verdad? Y en esa misma alabanza dice que tenemos alimentación. Habla de una alimentación especial que tenemos nosotros, porque nuestra alimentación, hermanos, que es a través de la palabra revelada al ungido de Dios, es, hermanos, un banquete. Es, hermanos, especial. Son perlas preciosas, hermano. Y voy, hermanos, a mencionarlo, no porque, hermanos, que tengamos una intención, no. Pero el mundo se conforma con comer algarrobas. Sí, hermanos. El mundo religioso se conforma con comer algarrobas, es decir, desperdicio. Otros, como lo dice allí, ¿verdad?, en Isaías 8:20 me parece, no lo vamos a leer, pero dice allí que 7 mujeres echarán mano de un hombre, y en el cual le dicen: nosotros vestiremos, nosotros
veremos por nuestro alimento, nuestra vestimenta, nada más permítenos llevar tu nombre. ¿Se conforman con qué, hermanos? Con llevar el nombre, hermanos. Y la iglesia no es así, hermanos. La iglesia tiene el amor de ese esposo, hermanos. Sí, hermanos, porque esa es la perfecta unidad, hermanos. Porque estamos perfectamente unidos a Dios, a Jesucristo y a su apóstol, que es ese eslabón espiritual que nos une, hermanos, con Cristo y para con nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, te pregunto, y pudiera ser que hay quien no se preocupa por alimentarse de esta palabra revelada. Hay quien se desatiende, ¿verdad? Hay quien desatiende este alimento espiritual. Miren, hermanos, en lo que va de este año hemos recibido algunas cartas apostólicas, y esas cartas a nosotros nos han traído, hermanos, grande bendición, pero a través de esa bendición es, hermanos, un alimento especial. Es para nutrirnos. Esta palabra nos ha venido a nutrir, hermanos. Nos ha venido a dar fuerzas. Nos ha venido a dar, hermanos, ánimo, fe para seguir adelante. Pregunto a mis hermanos, ¿porque el siervo de Dios lo que nos habla es porque él lee mucho? No, hermanos, aunque déjame te digo, el siervo de Dios es un hombre, hermanos, de oración, y que, hermanos, su vida es consagrada a Dios en todo tiempo, hermanos. Aunque él, hermanos, tiene esa revelación de parte de Dios, es un hombre, hermanos, que se prepara, que se esfuerza, hermanos, hablando humanamente, porque en cuanto a lo divino, en cuanto a su elección, es Dios quien le revela y lo dirige. Bendito sea el nombre del Señor. La sana doctrina, hermanos, está fundamentada en la revelación de Dios a su enviado. ¿Cómo es esta sana doctrina, hermanos? Está fundamentada en la revelación de Dios a su enviado. A ver si es así. Vuelvo a reiterar, la sana doctrina, a la cual tú y yo nos entregamos, está fundamentada en la revelación divina a su enviado. Entonces, no está sujeta a interpretaciones personales, que más que interpretaciones son desviaciones doctrinales. ¿Sí estamos conscientes de eso, hermano? Esta sana doctrina no está sujeta a interpretaciones personales. ¿Qué decía el apóstol de Dios, Pedro, a la Iglesia Universal? Les decía que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entonces, vuelvo a reiterar a mis hermanos, esta doctrina no es de interpretación personal, no, hermano, porque esas interpretaciones son desviaciones doctrinales. A nadie facultó el Señor para enseñar ideas o pensamientos si no tienen sustento en la revelación de Dios. Miren, hermanos, te voy a platicar, hermanos, así brevemente lo que a mí me tocó presenciar, hermanos, en una iglesia en Estados Unidos. Y la iglesia, hermanos, en un grupito reducido como entre 25 o 26 hermanos, nos reuníamos en una cochera, hermanos, allí en la cochera de la casa de un hermano que prestaba, y allí hacíamos nuestra oración, y allí, hermanos, la de 5, la de 9, la de 6, hasta que Dios nos dio los medios y logramos adquirir un inmueble, es decir, ya un templo con casa pastoral y estacionamiento y jardines. Pero el hombre que nos vendió esta propiedad
nos llevó a su oficina y ahí decía Apóstol Arturo. Sí, hermanos. Un apóstol voluntario, de iniciativa propia, nos vendió uno de sus templos. ¿Y sabes por qué nos dijo? ¿Saben por qué se los vendo? Porque ya no se llena. Así nos dijo este hombre, hermanos. Porque este templo ya no se llena. Miren, y cuando nosotros compramos, cuando logramos, no la compramos de contado, hermanos, se compró, ¿verdad? De alguna manera por medio de un banco, ¿verdad? Porque la iglesia es de fe y poco a poco va llevando a cabo sus proyectos. Bueno, cuando ya tuvimos ese derecho de ingresar a esa propiedad, el templo se remodeló totalmente por dentro, hermanos, totalmente. Y también la casa pastoral se remodeló totalmente por dentro, hermanos, gracias a Dios. Y entonces en ese lapso de tiempo, hermanos, de construcción, de remodelación, llegó este hombre ahí a esa propiedad y le dijo al obrero que estaba ahí: wow, dijo este hombre, ¿cómo le hacen ustedes? Se quedó sorprendido este hombre que se dice ser apóstol. ¿Cómo le hacen ustedes? Le dice el hermano obrero: es que aquí en esta iglesia hay un auténtico apóstol de Jesucristo. Y decía él: nosotros no vendemos nuestros templos, nosotros compramos más y más, porque esta iglesia sigue creciendo, va de aumento en aumento. Sí, hermano, eso es algo verídico, hermanos. Se quedaba sorprendido este hombre, porque ve que la iglesia está, hermanos, unida y es alimentada por la palabra revelada de Dios a su apóstol. Sí, hermanos, este hombre, ¿qué doctrina estaba predicando? De interpretación personal. Porque cuando es de interpretación personal, no tiene prosperidad, hermanos. Es, hermanos, una doctrina de hombres y está muerta en sí misma. Es infructuosa, no prospera, hermanos. Y por ende, no es de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí es comprensible esto que estamos hablando? Entonces, tú y yo somos testigos de cómo el apóstol de Jesucristo, cada vez que nos habla la hermosa doctrina, hermano, hermanos, es algo tan precioso, tan hermoso, que nuestra alma se deleita al oír, hermanos, esta doctrina revelada. Bendito sea nuestro Dios. Hermano, voy, hermanos, a concretar este punto. Entonces, esta doctrina que en todo lugar se predica, la palabra revelada al apóstol de Jesucristo, pregunto a mis hermanos, ¿esto lo lleva a cabo la iglesia del Señor? ¿Sí o no, hermanos? Sí, la iglesia lleva a cabo esta predicación porque es un factor que confirman en la iglesia del Señor. En todo, hermanos, el mundo, es decir, a donde está presente. En Cuba, en Guinea Ecuatorial, sí, en las islas de Hawái, sí, hermano. Se predica esta hermosa doctrina y no hay dos ni tres. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que no es que haya dos, ¿qué? Así lo dice en Gálatas 1:6, ¿verdad? 8 y 9, allí nos dice, no es que haya dos, no, solamente hay una doctrina. Y dice, y si aún un ángel os anunciare una doctrina diferente de la cual ya os he anunciado, ¿qué dice, hermanos? El tal sea anatema. Sí, hermanos, y quiere decir sea maldito. ¿Por qué causa, hermanos? Porque no hay dos doctrinas, solamente hay
Y dijo él, aún él mismo dijo, y aún si yo anunciare una doctrina, ¿qué? Diferente. Porque solamente hay una doctrina que nuestro Señor Jesucristo estableció en su pueblo. Y que por ello, hermanos, la iglesia del Señor, al predicarla, al dar testimonio de ella, lo confirma en la iglesia del Señor, que somos una iglesia perfectamente unida. Bendito sea el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, con la ayuda del Señor, a pasar a otro factor, a otro elemento que confirman en la iglesia del Señor la unidad, es decir, la identidad. La identidad que hay en el pueblo de Dios. La fe que Dios nos da es única, porque no consiste en palabras solamente, nos permite sentirla, vivirla, inicia por el oír de la palabra verdadera de Dios. Enseguida se complementa con la fuerza de los hechos. Esta fe nos da identidad y nos distingue por ser única y exclusiva. Nuestra identidad se construye con la gracia de Dios, sus virtudes y bondades, con el llamamiento que Dios nos hizo para formar parte de su iglesia, en unidad de fe, con un conocimiento santo de Dios y Jesucristo, con nuestro bautismo de agua y espíritu, con nuestra regeneración, con ser un nuevo hombre, con nuestra imagen y semejanza con Dios. Hermano, tú y yo, por la gracia de Dios, tenemos una hermosa identidad. ¿Te acuerdas qué dijo nuestro maestro en esa oración que elevaba a su buen Padre Celestial? Decía el Señor: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Porque ya dijimos, la fe nos da una identidad. Pero ¿cómo nace la fe en el corazón del hombre, hermanos? ¿Por leer la Biblia? ¿Por escudriñar la Sagrada Escritura? No. La fe nace por el oír de la palabra de Dios. ¿Y de quién hemos oído esa palabra de Dios y ya ha nacido esa fe en nuestro corazón? De un apóstol de Jesucristo, hermano. Bendito sea el Señor. Y eso a nosotros nos ha dado una identidad. Identidad, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Por su identidad, la iglesia es aún más sublime. A ver, ¿cómo es la iglesia, hermanos, por su identidad? Es aún más sublime. Una iglesia única. ¿Cómo es la iglesia? Única. Bendito sea el Señor. Perfecta, sin corrupción, gloriosa. A ver otra vez. Por su identidad, la iglesia es aún más sublime. Una iglesia única, perfecta, sin corrupción, gloriosa, que tiene la palabra de verdad, que recibe a Dios continuamente, santa y pura. Porque esa identidad se refleja no solamente en nuestras palabras, sino también en nuestras ¿qué? Acciones y en nuestra vida, porque esa identidad, el mismo Espíritu de Dios, porque ese Espíritu está dentro de nosotros, un ser vivo, actuante, quien dirige nuestras principales acciones, quien nos advierte sobre peligros y excesos. Vino a morar en nosotros. Enseñanza del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García,
a 31 de diciembre del año 2021. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, ¿esta iglesia entonces es sublime? Sí, esta iglesia es única, perfecta, sin corrupción, gloriosa, que tiene la palabra de verdad, que recibe a Dios continuamente. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, los hijos de Dios no pierden su identidad en su característica, es su cara a la sociedad, es un factor que ratifica plena unidad en la iglesia del Señor. A ver, hermanos, ¿la iglesia no pierde su identidad? ¿Los hijos de Dios no pierden su identidad? No, al contrario, es su característica, es su cara a la sociedad. Es un factor que ratifica plena unidad en la iglesia del Señor. Hermano, entonces la iglesia muestra su identidad a la sociedad. Sí, bendito sea el nombre del Señor, porque la identidad, hermanos, es nuestra característica. Es algo ¿qué es una característica, hermanos? ¿Algo que se distingue? Sí, hermanos. ¿Y qué hace la sociedad cuando ve la identidad de los hijos de Dios? ¿Se admiran? Oye, ¿por qué tú no eres como aquel? ¿Verdad que hacen una diferencia? Porque esto es de Dios, hermano. Porque esto Dios nos lo ha dado por medio de su santa gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Sus buenas obras se identifica y caracteriza por sus frutos. Son elementos que confirman en la iglesia del Señor, en esa unidad perfecta que hay en el pueblo bendito del Señor. Sus buenas obras, la identidad se identifica y caracteriza por sus frutos. Es decir, como dijo el maestro, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. A ver, ¿cómo es el árbol malo? ¿El árbol malo da buenos frutos? No, el árbol malo da malos frutos. Pero el buen árbol, ¿qué da, hermanos? Buenos frutos. Bendito sea el nombre del Señor. Los hijos de Dios, en cualquier circunstancia, sigue siendo luz en el mundo, porque nuestro nombre nos es dada una identidad. El cristiano no cambia. La iglesia no claudica. A ver, ¿la iglesia no qué, hermanos? No claudica. Al contrario, permanece firme. Sigue en su identidad perfecta, reflejada en su trabajo. Miren, hermanos, yo sé que aquí, hermanos, yo fui testigo el día que de aquí se les presentó a la iglesia del Señor un proyecto y que ese día, yo me acuerdo, hicimos oración. ¿Sí te acuerdas, iglesia del Señor? ¿Para qué fue esa oración? ¿Para ver si Dios nos puede ayudar? No, hermanos, no fue así. Es para pedir al Señor su ayuda, porque con su ayuda se va a llevar a cabo, hermanos. Esto no es en vano, hermano. Esto que vemos no es en vano. Esto que estás haciendo tiene su recompensa. Créelo, hermano. Créelo. Yo soy testigo de las maravillas de Dios. Al igual que nuestro hermano que está en este lugar, también he visto las maravillas de Dios. Y he visto cómo Dios se manifiesta. Y a veces en lugares que dices, ¿cómo es posible que aquí, cómo hicieron esto? Y cómo allá, hermanos, lejos. Es que esta iglesia es de Dios. Y las obras y el trabajo que hace la iglesia es parte de su identidad, hermanos. Yo te pregunto, hermanos, ¿o dudamos? No, hermanos.
Creemos por la fe que así va a ser. Hermano, yo he visto que están trabajando y qué bueno, bendito sea el Señor. Pero es necesario, hermanos, que con más ánimo, con más esfuerzo, hermano. Sí, hermano. Hay un templo allá en el estado de Oaxaca que lo hicieron los hermanos en un lapso de 1 año y 6 meses. Un templo aproximadamente para unos 900 hermanos. En el lapso de 1 año, ¿cuántos meses dijo otro hermano? 6 meses, aproximadamente. Y si tú ves a los hermanos vendiendo atolito, vendiendo tamales, trabajando. Pero Dios provee, hermano. Dios se manifiesta. Sí, hermano. A mí me tocó ser testigo de esa obra de Dios en ese lugar. Es que la iglesia, en su identidad, se caracteriza por sus frutos. Y esos frutos son esos trabajos que llevan a cabo en diferentes lugares, en donde quiera que se encuentra el pueblo bendito de Dios. ¿Es para presumir? No, hermano, es para la gloria de nuestro Dios. Sí, hermanos, es para la gloria de nuestro Dios y la alegría de su ungido. Bendito sea el nombre del Señor. En sus formas de expresión, en su léxico, en su conducta al día a día, con el ejemplo de sus vidas, en la calle, en el trabajo, en nuestro vecindario, con nuestros familiares, dejando un claro testimonio del por qué somos diferentes. Resplandece como un muro brillante que aún a pleno sol encandila los ojos, que siempre está presente principalmente en tiempos difíciles, en tiempos de enfermedad, en tiempos de tribulación, en tiempos de problemas. Nunca dejéis de brillar en el mundo. Aun cuando nos toca sufrir situaciones similares a las del mundo, enfermedades, tribulaciones, angustias, en el trabajo, en la casa, en la escuela, con la familia, vuestra identidad nunca se pierda. Alimentadla con la preciosa fe que Dios nos da. Relucid aún más cada día. Que así sea en el nombre de Jesucristo. Que a cada día, ¿verdad?, seamos más brillantes en el mundo. Que cada día reluzcamos, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, en nuestra identidad que el Señor nos ha concedido a través de su gracia. Como lo dice en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dijimos Filipenses 2, versículo 15, para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces, hermano? Para que seáis, dice, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación, ¿cómo, hermano? Maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis por la gracia de Dios, por la identidad que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Por ello dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Que así sea, hermanos. Cual lumbreras espirituales, así nosotros alumbremos en medio de esta generación maligna y perversa. Primera de Pedro 2:12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios
en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Que así sea, con la ayuda bendita de nuestro Dios. Hermano, son factores que confirman en la iglesia del Señor nuestra perfecta unidad, de que estamos perfectamente unidos. Sí, bendito sea el nombre glorioso del Señor. Hay otro factor, hermanos, importante, que es el vocabulario. Sí, hermanos, el vocabulario. Nuestro léxico también es diferente cuando nos referimos a las actividades de la iglesia. Pregunto a mis hermanos, ¿el hermano, el Hijo de Dios, se distingue aún en su vocabulario del hermano y de la hermana? Sí, hermano. ¿Verdad que aquí, bueno, y en toda la República Mexicana se acostumbran los tianguis, ¿verdad? ¿O cómo le conocen, hermanos? Sí, el tianguis, o en Guadalajara dicen que el baratillo, ¿verdad? Y a veces allá andan hermanos. Y a veces, ¿cómo se distingue? Por su forma de hablar, ¿verdad? A veces hasta se le sale, Dios le pague, perdón, gracias señora, gracias señor. Porque su vocabulario es ¿qué? Es diferente, hermanos. Pero qué triste es cuando aquel hermano o aquella hermana se iguala al mundo, se iguala al que no sirve a Dios y empieza a hablar las mismas palabras obscenas, con bajeza. Qué triste, ¿verdad, hermanos? ¿No dice una alabanza? Cristo aún te cambia tu lenguaje, tu forma de qué, hermanos, de hablar, porque es un factor que la confirma la iglesia del Señor, nuestro vocabulario. ¿Te acuerdas que hizo el apóstol Pedro? Porque ya el Señor se lo había anunciado. Me vas a negar sin duda. No, Señor. Hermano, ¿y qué hizo aquel discípulo cuando le preguntaron, ¿tú eres de ellos? ¿Qué hizo él? ¿Qué empezó a hablar, hermanos? ¿Verdad que empezó a hablar palabras obscenas? Para demostrar que no era del Señor o que no era de los de ellos. Entonces, hermano, claro, es un ejemplo, hermanos, que estamos poniendo. No estamos juzgando, hermanos, estamos viendo un ejemplo, ¿verdad? Pregunto a mis hermanos, nosotros, aún conforme a la enseñanza que hemos recibido, tenemos un vocabulario diferente, honesto, de respeto. Sí, hermano. Hermano, y si tú llegas a sentir que a veces se te quieren salir las malas palabras, te voy a dar un consejo, hermanos. Como nos lo recordaba el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Pregúntate, ¿Cristo lo haría? ¿Cristo diría lo que yo voy a hablar? ¿Él hablaría esto? Y eso nos hace reflexionar. ¿El apóstol Nazón lo haría? No, hermano. Allí encontramos una respuesta. Y si es mucho, hermanos, busquemos más y más un acercamiento a Dios y ocupémonos en las cosas sagradas y santas de nuestro Dios. Pidámosle la ayuda al Señor, hermanos. Porque, hermanos, nuestra forma de hablar, hermanos, debe de ser como un verdadero cristiano. Sí, hermanos, como un verdadero hijo de Dios. No porque tratemos de ser, no, porque somos, por la gracia de Dios, verdaderos. Somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los integrantes de la iglesia del Señor tienen sus propios términos, palabras, siempre impregnadas de amor, de gracia, con virtud. ¿Así habla el hermano? Sí, hermano. A ver, hermanos, aunque el hermano haya llevado a cabo su profesión,
¿Cómo habla un doctor? ¿Verdad que también tienen un lenguaje? Hablando en su profesión, hermanos. ¿Tienen su forma de hablar? Sí. Pero ya, hermanos, como pueblo de Dios, tiene el hermano o la hermana sus propios términos de hablar. Sí, hermano. Son palabras siempre impregnadas de amor, de gracia, con virtud. Qué bonito es cuando escuchamos a los hermanos y que le dice al otro hermano: Dios te bendiga, Dios te guarde, o la paz del Señor, mi hermano. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Porque eso es un lenguaje espiritual que tiene el pueblo de Dios, hermano. Sí, hermanos. Y cuando venimos a la casa del Señor, la paz del Señor, hermanos, aquí entra el arquitecto, el abogado, el maestro, el doctor, el empresario, el que es de oficio también. Pero aquí hay superioridad. Pregunto a mis hermanos, ¿en este lugar hay superioridad unos a otros? No, hermano, somos hijos de Dios, ¿verdad? Y nos hablamos con ese, hermanos, con esas palabras impregnadas de amor. Dios te guarde, hijo, Dios te bendiga, hija. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Dios permita, hermanos, que así sea, hermanos. Porque esto es práctica, hermanos. El lenguaje es un factor que confirma en la iglesia, sí, pero es práctica, hermanos. No tan solo es, ya lo sé, no, debo de practicarlo. Hermanos, a veces ocurre que el hermano o la hermana está allá lejos. Pareciera que nadie la está viendo o nadie lo está viendo al hermano. Allá sí puede hablar palabras malas. Allá sí puede maldecir. Allá sí tiene libertad. Es que acabo aquí no me ve mi papá, no me ve mi mamá. Aquí no está el hermano. Hermanos, en todos lugares. Dijo el siervo de Dios que brillemos, reluzcamos en todo lugar, hermanos. Que así sea, hermanos. Como hijos de Dios, nos identificamos con el lenguaje de los apóstoles de Jesucristo. A ver si es así. Manifiestan nuestra formación y educación cristiana, nuestra condición espiritual, el temor de Dios, deja de manifiesto la enseñanza recibida. No son palabras retadoras o amenazantes, de división, de desprecio, de odio. No delatan coraje, amargura, celos carnales, no pronuncian mentiras, no hacen daño al prójimo, sino todo lo contrario, un vocabulario respetuoso, con prudencia y rectitud. Es el lenguaje enseñado y transmitido por el embajador del reino de los cielos, identificable en el lenguaje, la unidad de los hijos de Dios. ¿Qué nos ha dicho el siervo de Dios? Si nos maldicen, maldíganlos también. A ver, ¿así ha sido su enseñanza? Si os maldicen, volteen y bendíganlos. Qué hermosa enseñanza de los hombres de Dios. Pregunto a mis hermanos, al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿lo maldijeron? ¿Le hablaron groserías? A ver, si es así, hermano. ¿Le ofendieron, hermanos? Sí. ¿Y Él les pagó de la misma forma? ¿Les correspondió de la misma manera? No. ¿Y el apóstol Pablo? Tampoco, hermano. Ni el apóstol Aarón Joaquín, ni el apóstol Samuel Joaquín, ni el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín, hermanos. Al contrario, ahí está él, hermanos. Firme, con su frente en alto, hermanos. Sí. ¿Lo maldicen? Pero él no maldice, hermanos. Es un hombre íntegro y que con su ejemplo nos ha enseñado a ser respetuosos, a tener un vocabulario, una forma de hablar, hermanos, que agrade a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra. Dice, hermanos, Mateo 26, 73. Para la gloria del Señor. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Le descubría al apóstol Pedro su forma de hablar? Sí, hermano.
Sí. También nosotros como pueblo de Dios nos descubre nuestra forma de hablar, nuestra manera de hablar, ¿verdad? Y el que ya nos conoce nos señala, tú eres de allí, tú eres de la luz del mundo, ¿verdad? Y a veces, hermano, los que nos conocen nos quieren hacer enojar para que digamos una mala palabra, ofensiva, o una palabra que sea de odio, de desprecio, pero no es así, hermano. Al contrario, el hermano se mantiene, porque como dice en Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Hay otro factor muy importante, hermanos, con ayuda del Señor, que se llama la honestidad. La honestidad, hermanos, es una virtud que nos mueve e incita a obrar con rectitud, integridad, verdad, recato, decencia, justicia y modestia. Y también vergüenza. Es una forma congruente entre lo que se piensa y la conducta que se observa hacia el prójimo, siendo esta de corazón, pensamiento, sentimiento, palabra y obras. Es una virtud que nos define como pueblo de Dios. La enseñanza del Evangelio de Cristo nos ha enseñado a conducirnos honestamente con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Es la guía, es nuestra directriz. Todas nuestras obras reflejan el nivel de honestidad, porque como hijos de Dios, no vivimos para el mundo, sino para agradar a Dios. Es a la vez nuestra verdadera defensa ante los hombres, es nuestra carta de presentación, lo que es la honestidad. Miren, hermanos, y concretamente, hermanos, en lo que es la honestidad. Este consejo, hermanos, es tanto como para el hermano y la hermana. El hermano grande, de mediana edad, chico, aún adolescentes y niños, hombres y mujeres. A ver si es así, hermano. La honestidad. Conforme a la doctrina, hermanos, a la enseñanza. Esta palabra, hermanos, honestidad, es una virtud. Fíjate, que nos ayuda, que nos mueve e incita a obrar con rectitud, con integridad, verdad, recato, con decencia, justicia, modestia y vergüenza. Miren, hermanos, en la identidad, a veces es bonito cuando vemos la identidad en el hermano, la honestidad en el hermano, la honestidad en la hermana, y decimos, mira ese hermano o esa hermana, qué honesto es, qué honesta es la hermana, porque su forma de vestir. A ver, ¿su forma de qué, hermanos? Su forma de vestir manifiesta una honestidad, un recato, una decencia, una modestia. Y es bonito, hermanos, y es digno de alabarse que el hermano y la hermana es honesto. Pero también, hermanos, así como es un factor que confirma en la Iglesia del Señor nuestra unidad, también, hermanos, debemos de tener un debido cuidado. Porque, hermanos,
el mundo, la vanidad del mundo, sus costumbres, ¿qué más? Sus modas. A veces se da en el hermano, en la hermana, quieren influir. Sí, hermano. Vamos a ver, hermanos, lo que es en el lado del varón, hermanos. Hablando en la honestidad. A veces, hermano, una ocasión, hermanos, un ministro le dijo a la hermana: hermana, su hijo trae sus pantalones muy pegados, muy entubados. Es la moda, hermano. ¿Así es la doctrina? ¿Es la moda? Y está pequeñito, hermano, está pequeñito, no es ni adolescente. Es la moda, hermano, es que así se está usando. A ver, ¿así es la doctrina, hermanos? ¿Esa es la honestidad? Así se está. Bueno, pero eso es el niño. Y que está pequeño ya empezó a agarrar esa deshonestidad, deshonesto. Y si es en el hermano joven, también. Al templo con bermudas, al templo con pijamas. ¿Esa es la honestidad, hermano? A ver, pregunto a mis hermanos, ¿esa es la honestidad? A veces el hermano, hermanos, pues como está joven y a lo mejor tiene el cuerpo de fisiculturista y está marcado, usa sus playeras, ¿verdad? Su ropa muy pegada. ¿Esa es la honestidad? No, hermano. ¿A Dios le venimos a presumir? ¿Le presumimos a Dios nuestra fuerza? No, hermano. No, no, no. Es parte de la honestidad, hermanos. Siempre se nos dijo y siempre se nos ha aconsejado desde el tiempo del apóstol Aarón Joaquín, aunque sea sencillo nuestra vestimenta, pero que sea honesta. Voy al templo. ¿Y por qué voy al templo? Voy como sea. A veces se justifica, el hermano viene del trabajo, a veces es comprensible, pero cuando no, no hay justificación, hermanos. También, hermanos, a veces el hermano viene al templo, hermanos, y no manifiesta una honestidad cuando trae, hermanos, un corte de cabello, hermanos, inapropiado para un hijo de Dios, o un peinado, o la moda, que rayitos, o que se sacó la ceja el hermano, ya empieza a tener, ¿verdad?, ciertas características de deshonestidad, hermanos. Y lo que es la deshonestidad es, hermanos, ir o estar en desacuerdo o estar inconforme como Dios me ha permitido que así sea. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Hay veces el hermano tiene un físico normal, pero a veces se le mete la idea: voy a ir al gimnasio porque quiero tener este físico, esta personalidad. ¿Está prohibido que vaya al gimnasio el hermano? No está prohibido, hermano. Todo se hace decentemente y con orden. Todo en su respectivo orden, ¿verdad? Porque somos la iglesia de Cristo, hermano. ¿Cómo es en un ejército militar? Una persona, un soldado, hermanos, ¿cómo está, hermanos, en su vestimenta? La mitad. No, está completamente, hermanos. Cuando porta su uniforme, hermanos, desde su traje hasta sus zapatos, sus botas, bien alineado, bien presentable. Sí, hermano. Dios nos dé su ayuda. Es parte de la honestidad, hermanos. Ahora, del lado de mis hermanas, de la misma manera, hermanos. El hermano, o la hermana, perdón, la hermana puede alterar la honestidad. ¿Tiene libertad la hermana para alterar la honestidad? Otra vez, la hermana tiene la facultad,
de alterar la honestidad. A veces, hermano, la hermana dice, es que así lo vi, es que también así es la moda. Desde el tiempo del apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín, la vestimenta en la hermana es una y no ha cambiado, porque la doctrina no ha cambiado hasta este día. A ver si me doy a entender, hermanos. La doctrina no cambia y no ha cambiado. A ver si es así, hermano. La doctrina sigue siendo la misma. ¿O ya se modificó? No. Miren, hermanas. Es más, hay un porcentaje más alto en mujeres hablando en la deshonestidad. Porque se ve, hermanos, desde este punto, hermanos. Primeramente, hermanos, la hermana casada, ¿con qué propósito se arregla? ¿Para agradar a los hombres? A ver, la hermana casada, ¿con qué propósito se arregla? Para agradar a Dios. A ver si es así. Para agradar a Dios, pero también a su compañero. A ver si es así, hermanas. Otra vez, la hermana que se arregla, no con excesos. Se arregla, pues como dicen, ¿verdad? Se atiende un poquito más para agradar a su compañero, hablando con todo el respeto, hermanos, ¿verdad? Pero ahí la hermana ya le empieza a agregar más cosas. Pues la hermana es de pelo negro, pero ya lo trae rubio, ya es de pelo rubio. Eso es parte de la honestidad, hermano. Hermano, todo, hermanos, en su respectivo orden, hermano. Sí, hermano. Debe de haber ese cuidado. Porque ¿a quién le presumimos? ¿O a quién le presume la hermana? A ver, ¿a quién le presume el hermano o la hermana? ¿A Dios? No, hermano. Algo, hermanos, que se me quedó de un hermano. Decía él, si Dios nos hizo de esta manera, como Él así ha querido, bendito sea su nombre. Pero, hermano, a veces la hermana es tanto el exceso de arreglarse, que a veces ya trae, hermano, sus uñas postizas grandes, hermano, que ni puede agarrar a una aguja o no puede lavar trastes porque se echan a perder las uñas. Hermano, acordémonos que la honestidad es recato, es rectitud, es modestia. Ahora, hermanos, las faldas punta de lápiz, la ropa entallada en la mujer, hermanos, ¿es para agradar a Dios? ¿O con qué? O a lo mejor no lo hace con esa intención, con ese propósito, pero ¿qué está demostrando, hermanos? ¿Sabes tú que hay muchos secuestros express en las calles? Hombres y mujeres, pero más se ve en las mujeres. Pero era de la luz del mundo, sí, pero su vestimenta, ¿cómo es? ¿Cómo era su vestimenta? Hermano, deshonesto. Decía el hermano Uciel Joaquín en una ocasión, a veces el hermano que es robusto, pues por su robustez tiene que usar una vestimenta, ¿verdad? A veces porque es más difícil encontrar una ropa grande. Pero, hermanos, debe de haber ese cuidado. No es un regaño, es un consejo, hermanos. Es una invitación. Por eso dijimos que sea el Espíritu de Dios que nos dirija, que nos ayude, porque es para bendición de nosotros. Sí, hermano. A ver, pregunto a la iglesia del Señor en este lugar, porque yo sé, ¿verdad?, que el consejo nunca ha faltado. Pregunto a mis hermanos, ¿el consejo que estamos recordando nos puede ayudar? ¿Puede ser de utilidad para nosotros? Sí, hermano.
Te voy a platicar un testimonio de un joven y que no andaba deshonesto. Había salido a buscar unas cosas para el batallón donde estábamos. Y de repente se le acerca una camioneta negra. Súbete. No, no me voy a subir. Súbete. No me voy a subir. No les hizo caso. Lo querían subir, hermanos. ¿Por qué me voy a subir? No, yo no me voy a subir, Señor. Que te subas. No. Nos platicaba el joven, hermano, fíjese que llevaban sus armas estos hombres y que me decían que me subiera yo con ellos a la camioneta, pero yo les dije que no. Qué bueno, gracias a Dios no le hicieron nada. Gracias a Dios, hermano. Esto es, hermanos, porque hay honestidad, porque hay sinceridad. Y eso es por ello el consejo, hermano, a la hermana. Son mis hermanas en Cristo y con todo el respeto, hermano. Pero la vestimenta de la hermana debe ser decoroso, con pudor y modestia, con recato, con sujeción. Hermana, no es malo que te arregles, no, no es malo. Pero hay que saber cuál es el límite de la honestidad o hasta dónde llega la honestidad, porque después de la honestidad, hermanos, ya llega la vanidad y luego se convierte en libertinaje y una puerta para el pecado. Sí, hermano, es el cuidado del Espíritu de Dios. Sí, hermano. Entonces, hermana, tengamos ese debido cuidado. Vuelvo a repetir, la hermana casada se arregla para agradar a su compañero y no es malo, es dentro de lo establecido por el Espíritu de Dios. Pero, hermanos, ya cuando deja de ser honesto se convierte en deshonesto. Y al ser deshonesto, entonces ya Dios no se agrada de aquel hermano o de aquella hermana. Sí, hermano. Por eso dice la Escritura, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermano, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermano, entonces no puedo hacer esto, dirá la hermana. Aquí en este lugar hay un ministro. Vino porque a él le plació. Vino a este lugar porque él quiso escoger este lugar. No, hermano, lo mandó el apóstol de Jesucristo. Y el hermano hace bien en acercarse al hermano ministro, su encargado. Hermano, ¿puedo hacer esto? Hermano, ¿se puede hacer esto? Eso es sujeción, eso es recato a la doctrina, hermanos. O pregunto a mis hermanos, ¿el hermano y la hermana podemos hacer lo que nosotros queramos? Pero acuérdate lo que dijo el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Y por qué no me conviene, hermano? A ver, eso es la hermana. ¿Y qué pareciera que porque así como el hermano, la hermana, hermanos, el mundo está lleno de tentación para hermanos, porque aquí hay hermanos que trabajan, ¿verdad? Debemos de evitar los peligros, hermano. Y la honestidad nos ayuda, hermanos, para mantenernos con el temor de Dios, sirviéndole y agradándole a Dios. Ah, el hermano me quiere ver que mi vestido trapié el piso. No, tampoco, hermanos. Pregúntale a tu ministro cuál es la altura del vestido, ¿verdad? Los escotes o las telas transparentes. Hay diversas, ¿verdad?, formas, modas del mundo que son deshonestos para el hermano y la hermana. Pero nada más es poquito. No, hermano, debe de haber ese cuidado. En hermosa provincia, cuando hay una hermana que es muy celosa y lleva hasta sus faldas ahí, cuando vea a una joven, una hermana que lleva algo deshonesto, póngasela en el nombre del Señor Jesucristo, con mucho celo, hermano. ¿Está mal o está bien, hermano? O a veces la joven va con su vestimenta muy escotada. Cúbrase, hermana. Es que el calor, sí, el calor, pero hermano,
nosotros agradamos a Dios, servimos a Dios y estamos unidos al cuerpo de Cristo. Y por ello es necesario que practiquemos la honestidad en toda nuestra manera de vivir. No preocupándonos para que el hombre se agrade de nosotros. No, hermana, no te preocupes que el hombre se agrade de ti. No. Es que es para que me den un like, es para que me den una palomita. No, hermano, no, hermana. Tengamos ese cuidado en el nombre glorioso de Jesucristo. Escuchemos la enseñanza del apóstol de Jesucristo. Tu arma no va a ser una resortera, ni una piedra, ni una pistola, ni una navaja, ni un cuchillo. Tu arma será tu buena conducta. Tu arma será tu hablar honesto. Tu arma será tu vestir honesto. Y con eso vas a desarmar a cualquier enemigo que quiera hacerte daño. Cuando alguien te quiera hacer daño, entonces tú glorificarás al Señor, alzando tus ojos a los cielos, y dirás a tu Padre que es el único Dios vivo. Bendito sea el Señor. Así sea, hermanos. Enseñanza de nuestro Padre en la fe. Dice, tu arma será tu buena conducta. Tu arma será tu hablar honesto. Tu arma será tu vestir honesto. Y con eso vas a desarmar a cualquier enemigo que quiera hacerte daño. Es innecesario, hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos a esta hermosa enseñanza, a estas cosas espirituales que de parte de Dios tenemos, ¿verdad? Porque, hermano, no tan solo decimos somos la luz del mundo, no, somos por la gracia de Dios, hermano, y de esa hermosa doctrina que Dios le ha revelado a su siervo, hermanos, gozamos de esta hermosa doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ¿esto resulta ofensivo para ti, iglesia del Señor? Otra vez, hermano, con más claridad, ¿esto resulta como una ofensa para nosotros? No, al contrario, Dios le pague a su siervo. Es un cuidado, hermanos, para nuestra alma, para nuestra integridad, para salvaguardar nuestra integridad, nuestra identidad y, ¿por qué no decirlo?, nuestra dignidad. ¿La iglesia tiene una dignidad? Sí, hermano, tenemos un lugar especial en el cual debemos cuidarlo con todo nuestro corazón en honestidad. Amén, que así sea. Bendito sea el nombre glorioso, santo del Señor. Dios bendiga su santa palabra. Voy a invitarte a que escuchemos un fragmento de la carta apostólica para la honra y la gloria del Señor. Esta gloriosa unidad es muestra del poder de Dios y su amor para conmigo y para con vosotros. Acerca de esta unidad podría gloriarme de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros desde el inicio de mi ministerio. Pero en este día he de gloriarme mucho más, dando testimonio de lo que hemos vivido, pues mayor gloria es la unidad en los tiempos de adversidad. ¿Cuántas veces han intentado ponernos en contra? Es natural, nunca esperaríamos su comprensión, incluso tratando de dividir entre la elección y el ungido con la finalidad de partirnos, pero no lo han logrado ni lo lograrán. ¿Cómo podrían separar lo que Dios ha unido? Lo que hace Dios es perfecto. La vida en Dios no conoce el olvido. La unidad de Dios no se desgasta, no se erosiona, no reniega, no retrocede. La unidad de Dios trasciende el tiempo, a los hombres,
a las ideas. Lo que Dios une, no lo puede separar el hombre, porque lo que Dios ha unido permanece para siempre. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, Los Ángeles, California, a 7 de mayo del año 2021. Sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dios bendiga su santa palabra y bendiga nuestro corazón en este lugar. Iglesia del Novillo, Dios te va a seguir prosperando, Dios te va a seguir bendiciendo, Dios te va a llenar de triunfos en este lugar. Porque el hermano habla bonito. No, hermano, ya nos lo dijo el apóstol del Señor. ¿Te acuerdas qué nos dijo al inicio de este año? Que va a ser un año de triunfos y de grandes bendiciones para nosotros y también para Él. Y que será un año de muchos cuidados de Dios para con nosotros. Hermano, Dios bendiga su santa palabra y le pague a su santo apóstol. Tomen sus asientos, mis hermanos, un momento más. Voy a invitar a mis hermanos para que escuchemos las siguientes indicaciones que el Espíritu de Dios ve en tiempo oportuno y necesario que nosotros sepamos. Hay, hermano, una indicación que es la siguiente: a que tengamos un cuidado, porque hay un grupo que anda visitando a las iglesias para que se unan a ellos, para que